Jorge Rivera Staff es secretario de Energía, es nuestro siguiente invitado. Jorge, bienvenido a Next Noticias. Jorge, buenos días. A ver, ya estamos listos y bueno, voy a hablar con él porque ayer el gabinete aprueba un proyecto de transición energética. ¿Qué significa esto y cómo eso se refleja en lo que todos los panameños ansiamos? Una luz más barata y un servicio más eficiente. Jorge, buenos días. Ahora sí. Ahora sí. A ver, transición energética, ¿qué significa esto? Bueno, muy buenos días, Fernando, a ti y a todo el equipo ahí en el canal y por supuesto a los televidentes. Efectivamente, en el día de ayer se aprobó en el Consejo de Gabinete los lineamientos estratégicos de transición energética y cómo se traduce eso para los panameños, ¿no? Efectivamente, esa es la pregunta número uno. Mira, hoy en día a nivel global, no solamente en Panamá, tenemos un proceso realmente disruptivo que viene, digamos, empujado por dos grandes fuerzas. La primera es la lucha contra el cambio climático y el rol que tiene la energía con relación a esto, que es el cambio climático es el principal reto que como humanidad y como civilización tenemos y como generación realmente tenemos en estos momentos. Y bueno, desde el sector de energía, cómo se trabaja para superar o para mitigar los efectos. Y el otro gran, digamos, fuerza de empuje de la transición energética es la revolución realmente, el cambio disruptivo que hemos tenido en la tecnología, tanto del abaratamiento de los costos de las energías renovables y su modularidad, sobre todo los paneles solares, el tema del almacenamiento, pero también cómo se ha integrado la tecnología de información, el Internet, las telecomunicaciones con las redes eléctricas. Estos dos grandes, digamos, drivers, como se usa en el mundo anglosajón, están empujando esto. ¿Y qué quiere decir? Que principalmente la transición es pasar de donde estamos en este momento, por ejemplo, en la matriz eléctrica nuestra, en Panamá en el caso específico, es fundamentalmente renovable. O sea, tenemos una buena base, tanto hidroeléctrica como eólica como solar. Tenemos un componente importante de un combustible que dentro de los hidrocarburos es el combustible de la transición energética, como lo es el gas natural, ¿verdad? Pero tenemos un reto importante en el resto de la forma de uso de energía en nuestro país, porque no es solamente electricidad. Recordemos que la energía en todos los países tiene que ver mucho con la energía que se usa para industria y la energía que se usa para transporte. Entonces, bueno, ¿cómo vamos migrando a formas más sostenibles, ¿verdad?, de uso de la energía? Entonces, de eso se trata. Y quiero nada más tocar un poco lo que hablaban ahí antes del cambio con el ingeniero Blandón del factor geopolítico. Y efectivamente estos cambios disruptivos con estas dos grandes fuerzas están generando un giro importantísimo en la geopolítica de la energía, que al final tiene mucho que ver con la geopolítica internacional, que es el uso del petróleo. El petróleo ha sido el gran commodity en todo el mundo en el último siglo y estamos pasando de digamos, una hegemonía de los mercados energéticos del petróleo, mercados globales, a cada vez más mercados regionales eléctricos, donde las redes de transmisión de alta tensión se convierten en activos importantes. Y además, el ascenso de China, ¿verdad?, frente a la utilización y la producción de una gran cantidad de insumos tecnológicos para todos estos paneles solares, eólicos. Entonces, es un cambio geopolítico y bueno, cómo Panamá se inserta realmente dentro de este cambio por el rol realmente importante de nuestra posición geográfica, ¿no? Esto significa, uno, que pues la matriz va a cambiar. Es decir, ¿cómo esperan que termine esta transición ahora que tenemos 60-40 más o menos entre hidráulica y de búnker? Sí, en específico, y para ampliar un poco la respuesta a la pregunta, la Agenda de Transición Energética plantea 5 estrategias con una visión al año 2030. ¿Por qué el 2030? Porque está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dentro de los cuales hay uno específico para energía, que habla de energía moderna, sostenible para todos, y luego también el tema del Acuerdo de París. En el caso de electricidad tenemos 5 estrategias, ¿no? De esas 5 estrategias hay una de ellas que está enfocada precisamente a cómo hacemos la transición del sistema energético, ¿no?, de nuestra matriz de generación, de nuestras redes de transmisión, de nuestras redes de distribución, que además tenemos temas de calidad,
de precios, de costos de las tarifas, cómo podemos hacer una hoja de ruta para que esta transición fluya de la forma más menos traumática, si se puede, en los próximos 10 años. Pero también la primera estrategia, que es la número 1, que es parte de las instrucciones que nos dio incluso el presidente y que se plasmó incluso en el propio plan de gobierno en el tema de energía, que es el cierre de la brecha energética, de la pobreza energética, donde hoy en día tenemos cerca de un 6% de los panameños que no cuentan con acceso a energía eléctrica y todavía cocinan con leña la mayoría. Sin embargo, cuando desagregamos ese promedio nacional, para darte un ejemplo, en la comarca Novebugle, solamente el 4% de las viviendas están electrificadas. Es una muestra muy clara de la desigualdad, ¿no? Así que hacia allá también estamos Jorge, trabajando. a la larga la brecha digital no debería ser exactamente todas estas plantas generadoras deficientes, que lo único que están haciendo es encarecernos a todos, porque el sistema está hecho de forma tan perversa que esas son las que marcan el precio hacia arriba. Sí, bueno, efectivamente, la transición energética plantea eso, ¿no? El que las tecnologías más eficientes, más baratas y más amigables con el ambiente permitan suministrar toda la energía. El diseño del modelo nuestro del mercado, de cómo se asignan los precios, pues sí, efectivamente, si necesitas una planta adicional, va a ir entrando en el orden de mérito, de prioridad, y al final pues son las que marcan precios, pero cada vez más tenemos la presencia de fuentes renovables. Lo que queremos hacer es que el sistema no solamente se concentre en el tema de la generación, porque resulta que esta transición energética tiene varios elementos, varios ejes, y hay uno que queremos hacer resaltar, que es el de la democratización, es decir, el rol que van a jugar cada vez más protagónico los consumidores, ya no solamente los generadores grandes o las grandes líneas de transmisión, sino que los consumidores se van a convertir en una figura que ya en otros países hay, que se llama prosumidores, ¿no? Entonces tú metes paneles solares, metes baterías de almacenamiento que cada vez son más accesibles y le metes inteligencia a la medición y a las redes, y con estos tres elementos los consumidores se convierten en actores protagónicos y empiezan incluso a intercambiar energía entre ellos. Pero bueno, para eso es un proceso, hay que hacer unos ajustes legales, regulatorios, y por eso es que hemos querido trabajar una hoja de ruta para que todo este proceso se dé de forma planificada. Don José Blandón con nosotros, Jorge. Buenos días, Jorge. Un placer estar con usted. A ver si puedo tener el hilo de su planteamiento. Entiendo el concepto de la energía limpia. Voy a verme en el tiempo. Usted habla de las metas del año 2030. Nos quedan 9 años. Mi pregunta es, ¿qué es lo que usted piensa hacer en 9 años? ¿Qué es lo que esta ley va a hacer en 9 años con la matriz de generación? ¿Qué va a eliminar y qué va a poner? Sí, mire, efectivamente, ingeniero, mire, la idea del documento que se aprobó ayer es establecer un primer paso de la hoja de ruta para tener en los próximos meses el desarrollo de estas estrategias que le estamos planteando. Lo que estamos proponiendo es unas bases. Vamos a seguir en el proceso de desarrollo de las consultas para esta estrategia de innovación del sistema interconectado que tiene que ver con la matriz, con el mercado. Tenemos la otra estrategia, la de acceso universal, tenemos la estrategia de eficiencia energética, tenemos la de generación distribuida, y cada una de ellas se van a desarrollar. Por supuesto, la última, que de hecho es la primera que se aprobó el año pasado como un plan piloto, la estrategia de movilidad eléctrica. Entonces, la idea es que en los próximos meses ya hemos desarrollado los estudios, los análisis para el proceso de avance. De hecho, en esta resolución de gabinete se crea o se propone un consejo de transición, consejo consultivo para articular el desarrollo de esto y poder entonces al año 2030 tener una matriz mucho más renovable. Con los componentes, pues ya en aquel momento estaríamos hablando de que el país ya no tendría plantas de diésel, ni plantas de carbón, ni este tipo de cosas, salvo las que queden para temas de emergencia. Pero el proceso específico de los objetivos, de las metas, los indicadores, los responsables de cada una de las mismas los estamos elaborando en este momento a partir de este documento en los próximos meses en unas mesas de trabajo que estamos llamando, esperemos que ya a partir del mes de enero. Sobre la tormenta Iota y Eta, podemos sacar en claro que no debemos tener problemas de energía
durante el siguiente verano? No, la verdad es que por el momento tenemos las previsiones del Centro Nacional de Despacho y las previsiones que se hacen por parte de hidrometeorología de TESA, y tenemos pues no debemos tener problemas de suministro hidroeléctrico por ahora. Se afectaron, sobre todo en la cuenca del río Chiriquí Viejo, algunas de las plantas que están en esa cuenca. Sin embargo, ya casi todas han vuelto a estar operativas, salvo dos pequeñas, aunque faltan, que suman 6 megawatts. Entonces, por ahora, perdón, debemos tener cubierta en base a los estándares y los promedios históricos el cubrimiento en el mes del verano, ¿no? Con esa certeza, ¿podemos ver una rebaja sustancial en el precio de la electricidad a partir del 1 de enero? Mira, ahí en ese tema juegan varios factores, ¿no? Recordemos que con el efecto de la pandemia y la disminución de la demanda, sobre todo la industrial y la comercial, que hemos tenido durante estos meses, que se está recuperando. En el día de ayer casi rozamos los 1.800 megawatts de demanda pico. Hay unos componentes realmente de esa disminución de la demanda que implican o pueden implicar ajustes tarifarios a partir del 1 de enero. Entonces, el regulador está trabajando en eso en estos momentos y esperemos que por lo menos se mantengan los precios a partir del 1 de enero. Sin embargo, hay muchos factores que se están trabajando, no solamente el abaratamiento que estamos teniendo, pues el tema de las hidro, pero sí, estamos esperando que se mantengan estables por lo menos el tema de los precios, las tarifas, y pues también trabajar en el tema de la calidad, el tema de la moratoria, de las moratorias que se tienen, de los atrasos que se tienen por pues, la situación económica en una gran cantidad de clientes. Entonces, todo eso también se está trabajando en una mesa colectiva por parte del gobierno con las empresas. Don José. Don Jorge, dos cosas me preocupan de lo que usted está planteando. En primer lugar, en un plazo tan corto de 9 años, transformar porque no se trata nada más del sistema energético de energía eléctrica, estamos hablando del transporte, que quizás tiene más peso en materia de energía que, sin duda alguna, que el sector eléctrico, en términos del costo que nosotros tenemos. ¿Cómo 9 años yo puedo hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que está planteando usted que debe hacerse para cambiar eso que usted llama la matriz energética del país? Que para mí no solamente es la energía eléctrica, es la energía que utilizamos para movilizar nuestro transporte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en materia, por ejemplo, de inversión en el sector eléctrico, yo tengo que hacer los planeamientos en función de dos variables sencillas. Yo tengo que contratar potencia y energía firme. Estamos contratando mucha energía. Y entonces yo con energía solo no puedo resolver el problema. Las plantas de generación, de aire, de viento, de luz solar, panel solar, no son plantas de generación en firme ni potencia en firme. Entonces eso no crea un problema. Hoy yo estoy generando 73% de energía limpia, pero el resto es el que lleva el peso del costo de la energía. Eso es un punto. Dos, no veo a nadie en este momento que pueda decirle al país que va a bajar el costo de energía en los próximos 2 o 3 años. No lo veo. Nadie le puede decir a este país. Yo, por mis cálculos ahora mismo, no va a bajar hasta que nosotros no metamos las plantas térmicas de gas que tengan un peso específico para estabilizar el mercado ocasional y bajar el costo de la energía en un 25%. Nada más que eso. Pero el costo en el transporte es otra variable. Y yo necesito, por ejemplo, carros eléctricos. Y el problema ahora mismo es si esa tecnología está al precio adecuado. ¿Qué es lo que me preocupa de lo que estás diciendo? Estamos en un momento de crisis, estamos en un momento en la que los inversionistas están buscando cuál es el lugar seguro para invertir. Y yo estoy proponiendo algo, estoy legislando sobre un criterio que a mí me preocupa mucho, el criterio de la democratización del consumo. Cuando yo oí de la democratización de la educación universitaria, por ejemplo, me preocupé enormemente porque la educación universitaria por su naturaleza es elitista. Claro. No hay forma de que la universidad sea... Y cuando la hago así, lo que hago es que hago una escuela secundaria para todo el mundo. Entonces, estos conceptos que usted está emitiendo, por eso le preguntaba, y ese es mi punto central, ¿cómo se come esto? ¿Qué es realmente lo que usted está proponiendo? ¿Qué es lo que usted cree que se debe hacer?
no en los conceptos como está, pero qué tenemos que hacer en materia de energía eléctrica, qué cosas debemos, qué proyectos debemos empujar y qué vamos a hacer en materia de energía, de movilización de nuestro transporte público. Eso es la pregunta mía específica, que no he encontrado ninguna respuesta de lo que usted me ha dicho. Una ley que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que realmente usted está proponiendo para ver si lo logro entender? Gracias, ingeniero. Yo creo que la preocupación es válida. En este momento no estamos planteando las respuestas concretas a las preguntas que usted está haciendo. Estamos poniendo un primer paso, un primer ladrillo que nos hacía falta para crear esa hoja de ruta que le dé certeza primero a las autoridades, que le dé certeza a las inversiones. De hecho, la agenda de transición energética, hicimos un análisis de impacto económico que estamos validando y vamos a validar con el Ministerio de Economía y Finanzas y que nos permite, ¿verdad?, utilizarla como un instrumento para la recuperación económica. De hecho, en la retroalimentación que hemos recibido de instituciones internacionales, de grandes inversionistas a nivel global con los que hemos estado consultando en los últimos años, nos dicen precisamente que una hoja de ruta como esta le permite dar certeza en un mundo con gran incertidumbre luego de una pandemia. Así que se constituye realmente en un instrumento para la recuperación económica, en la generación de empleos, ¿verdad? En el tema del ahorro del Estado en los subsidios energéticos, también en el ahorro del Estado en el costo de la energía en el mediano plazo, como usted lo menciona. Y de eso se trata, ¿verdad? De preparar esta hoja de ruta en la cual todos estemos alineados. Por eso no se trata tampoco de una visión solamente de la Secretaría de Energía o del gobierno. Por supuesto que estamos haciendo los análisis y poniendo los insumos básicos y la determinación de la hoja de ruta. Sin embargo, es un proceso consultado, un proceso consultivo de participación, como se ha hecho previamente, como se hizo con un diálogo sectorial en meses anteriores para producir esta propuesta de documento. Y con relación a la democratización y, por supuesto, al concepto de potencia firme que se necesita en el mercado, es fundamental señalar dos cosas. El nivel de esta disrupción tecnológica de la que estamos hablando, no solamente en Panamá, a nivel global, con el tema del almacenamiento, con el rol del hidrógeno que está tomando una fuerza impresionante en los últimos 7, 8 meses a nivel global, con este cambio geopolítico que le estaba mencionando, vamos a tener elementos que van a permitir que tanto la energía solar como la energía eólica reduzcan esa intermitencia y puedan proveerle potencia firme a los sistemas a través de mecanismos de almacenamiento. Pero el almacenamiento no solamente sirve, las baterías, ¿verdad?, no solamente sirven para respaldo de los generadores, las baterías le pueden servir para respaldo de redes de transmisión de alta tensión, incluso para redes de baja tensión en temas de calidad. Por eso es que estamos poniendo este tema sobre la mesa para que el país se prepare, no que estén sucediendo cosas y no estemos dentro de nosotros trabajando para adaptar el sistema a eso, ¿no? Pero en eso que está planteando, que coincido técnicamente, es, a ver, la red de transmisión nuestra, alta tensión. Ahora voy a hablar del sector eléctrico solamente porque cuando hablamos de energía, vuelvo y reitero a nuestra audiencia, no se trata solamente del sector eléctrico. Cuando hablamos de energía tenemos que hablar de todo el sistema. Cuando hablamos de la línea de transmisión, por ejemplo, el sistema de transmisión nuestro de la línea 1 y 2 son sistemas obsoletos ya técnicamente obsoletos. La línea 3, que tiene mayor nivel de tecnología moderna, incluso está incompleta, porque le hace falta equipamiento para volverla eficiente. Entonces, yo lo que miro es en el tiempo. Yo estoy haciendo una legislación, le cuento por qué. Usted sabe que nosotros tenemos en Panamá una ley que brega con todo lo que tiene que ver con la genética molecular, y las clonaciones, y las prohibimos. Entonces no hay nada peor para mí que legislar frente a la incertidumbre, porque lo que estoy creando, en vez de resolver un problema, es crear más incertidumbre. O sea, lo que yo requiero es reducir la incertidumbre, porque entre la que yo más reducción de incertidumbre tenga, mayor nivel de inversión voy a tener. Por eso que Panamá, cuando yo critico a la prensa por no mencionar que tenemos grado de inversión, no es la caída del Producto Interno Bruto lo que importa, sino la potencialidad de recuperarme. O sea, esa es la verdadera razón la que yo tengo que medir. O sea, que voy a caer, lo que tengo que saber cuál es la velocidad de recuperación, ¿no? Entonces, cuando yo le presento estas inquietudes, porque esta legislación, que todavía no tengo acceso a, no la he podido revisar, pero escuchándolo a usted y no pudiéndolo comprender realmente, es cómo se come esto.
me preocupa es que la legislación sea tan vaga que pueda ir A, en el camino correcto, o B, en el camino incorrecto. Esa es mi preocupación. No, y es muy válida, ingeniero, por eso le decía que el documento que se aprobó ayer son los lineamientos estratégicos de la agenda, pero el contenido completo son las estrategias, las 5 estrategias de electricidad, las 2 estrategias de hidrocarburos, y de hecho hay una estrategia de fortalecimiento institucional que se necesita hacer unos ajustes. De hecho, en hidrocarburos, las 2 estrategias, una es actualizar el marco regulatorio que tenemos hoy en día, que data del año 2003 y ha sido emparchado muchas veces, y la otra es precisamente tener por primera vez en nuestro país una política nacional de hidrocarburos que no tenemos, ¿verdad? Entonces, estas 2 iniciativas permiten actualizar el marco regulatorio, consolidar un hub energético en el país, aprovechando nuestra posición geográfica, e incorporar la regulación finalmente del gas natural, no solamente para producir energía eléctrica, sino también para desarrollar otras actividades. De eso se trata realmente la visión integral. Y en este momento, este documento no plantea cambios a la legislación como tal. Del desarrollo de los objetivos y de las iniciativas, las líneas de trabajo que vamos a desarrollar en cada una de estas estrategias, posiblemente lo más seguro es que van a surgir necesidad de cambios a nuestra legislación, principalmente a la Ley 6 del año 97, que ya tiene 23 años de vigencia. Claro. Esto es importante. Entonces, lo que queremos hacer es que al final las propuestas que surjan de cambios legislativos de este proceso precisamente vengan de un proceso de análisis y de construcción, digamos, de validación con los actores relevantes. No que salgamos en este momento a proponer una modificación de ley sin tener todos los insumos. Y no estamos hablando del mediano plazo. La idea es que a mediados del próximo año ya tengamos estas estrategias aprobadas con unas propuestas, con unos objetivos, indicadores responsables y con las medidas legislativas y regulatorias que hay que tomar para hacer los cambios que necesitamos. Así es, Jorge Rivera, Staff, Secretario Nacional de Energía, gracias por esta entrevista.